¿Cómo se sienten, iglesia? Bendecidos en el nombre de Jesús. Panamá está bendecido en el nombre del Señor Jesucristo. Veníamos sorprendidos, le comentaba a nuestro pastor y a la familia, qué impresionante ciudad, la hotelería, lo que tienen ustedes. Realmente es una ciudad bendecida por Dios. Hermano, no crea que está en crisis cuando llegue la situación, no crea que está en necesidad. El pueblo del Señor, la iglesia pentecostal, estamos en Cristo en el nombre de Jesús. Denle un fuerte aplauso. Puede ocupar su lugar. Y ahí donde está sentado, hagamos una oración al Señor. Señor, te damos gracias por tu presencia, Señor, en nuestra vida, por estos días que hemos estado, Señor, aprendiendo de tu palabra, aprendiendo, Señor, en crecimiento unánime, Señor, como un equipo, como somos, sabiendo que tú eres, Señor, la cabeza de la iglesia. Y la iglesia es tu cuerpo, Señor, uno solo en ti, Señor, unánimes, creciendo. Porque la mano no le puede decir al pie, no te necesito, ni el ojo al oído. Así que, Señor, estamos aquí recibiendo tu palabra, Señor Jesús. Toque el corazón, Señor, de la pastoral de esta ciudad, Señor, de este pueblo, de este país. Toca el liderazgo, Señor. Úsalos, que trabajen unánimes, así como el nombre, Señor, de esta iglesia pentecostal unida, Señor, en ti, creciendo, Señor, en tu palabra. Te doy gracias, Señor, por este privilegio de estar aquí, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Denle otro aplauso a Dios, hermanos. Y quiero hablar un poco sobre la estrategia de Jesús. ¿Qué es la estrategia de Jesús? ¿Por qué las iglesias que han abrazado este programa y esta visión de parte de Dios están creciendo de una manera extraordinaria? Nuestro hermano Castro, que ha visitado las iglesias de la región de ahí, de donde nosotros somos, del país, se ha dado cuenta que las iglesias que están trabajando con el modelo de crecimiento en los hogares son las iglesias que están creciendo mucho más, de una manera más avanzada, más rápida. Y es algo impresionante que no solamente en la ciudad, nosotros venimos de una ciudad de alrededor de 700,000 habitantes. Es una ciudad medianamente ni grande ni pequeña, pero hay pueblos de 1,000 habitantes, de 800 habitantes, de 8,000 habitantes alrededor de ahí, que hay una iglesia que el pueblo solo tiene 1,000 habitantes y la iglesia tiene 700 miembros. Es una iglesia que de un pastor muy conocido de ahí, amigo de nosotros, que todos los años va a implementar, lleva el liderazgo a nuestra iglesia. Pero ¿cómo está creciendo? ¿Cómo abrazó al pueblo en un pueblo de 1,000 habitantes, en una iglesia impresionante? Hoy en las redes sociales usted puede ver la iglesia Siembra y Cosecha del hermano David Martínez. Es una iglesia que los buses hacen rutas en los pueblos recogiendo gente para congregarse los domingos en la iglesia. Tiene más de 100 células alrededor de los pueblos, en pueblos pequeños de 200 habitantes, de 300, de 1,000, de 700 habitantes. ¿Por qué el crecimiento? ¿Y por qué el crecimiento en las iglesias grandes? ¿Por qué en las ciudades grandes también se puede?
Porque donde hay visión, hermano, no importa si hay pocos o muchos, el Señor te da la victoria en el nombre de Jesucristo. No importa donde Dios te haya puesto, sino lo que tú puedes hacer con Dios ahí. Y ganar almas es una visión que cada vez se aclara más. Conforme la iglesia empieza a implementar el trabajo o la visión de ir y hacer discípulos, no solo creyentes. Esto es algo que hemos trabajado de muchos años atrás, que el problema de las iglesias es que hacen creyentes y no discípulos. Por eso tienden mucho creyente a irse, porque cualquier cosa los puede mover, cualquier cosa los puede zarandear, como a Pedro. Pedro no había recibido la visión. Pedro estaba ahí, había recibido del Señor, caminaba con el Señor, pero cuando llegó la prueba, cuando llegó la dificultad, vemos a un Pedro regresando otra vez a la pesca, porque no había recibido el poder, no había recibido la visión, no se le había aclarado la visión de lo que Dios. Por eso cuando después lo vuelve a llamar y le dice: Pedro, ¿me amas? Señor, te amo. Pedro, ¿me amas? ¿Realmente me amas? Sí, te amo, pastoreame. Pedro, ¿me amas? 3 veces. Y dice que se entristeció porque entendió el llamado y entendió que era algo de parte de Dios, que él se estaba rehusando. Y entonces le dice: te amo, Señor, entonces pastorea mis ovejas. Entonces Dios lo llama a un ministerio, pero ya estaba ahí. ¿Por qué no había abrazado el ministerio Pedro? Porque no había recibido esa visión. Por eso dice la palabra: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces la visión se aclara. Originalmente nuestra iglesia comenzó hace 20 años en una casa con mi familia. El pastor Elías comenzó en un hogar, solamente 7 personas. Y él trabajó haciendo campañas, tapando calles, haciendo cultos de barrio, haciendo eventos evangelísticos en las canchas, haciendo conciertos, invirtiendo de su dinero, trayendo cantantes. Invirtió mucho en el crecimiento, y del 2002, 2003 al 2007 él había llegado a 200 miembros. Y estaba ahí trabajando, crecía, avanzaba y luego retrocedía. Crecía, avanzaba y luego retrocedía. Bautizaba, tenía victorias y bautizaba y la gente también, así como llegaba, la gente se iba. Porque no había, él, aunque tenía célula, no era una iglesia celular, era una iglesia con célula. Es muy diferente. Tener un ministerio solamente celular, como lo hacen muchos, que abren una célula, al rato la cierran, abren unas células al rato como si fuera temporada, como si tuviésemos vacaciones para el evangelismo. Pero ¿sabe qué, hermano? En este camino no tenemos vacaciones. Aquí le vamos a dar hasta que Cristo venga por nosotros. ¿Cuántos creen? Así que, iglesia, vamos a darle todos los días. Pero en el 2007 él se abraza de la visión. Ya esto de las células es muy viejo. Esto de predicar en las casas es muy viejo. Pero no había un plan y una secuencia y un crecimiento. Y originalmente en el 2007, 2008, así que desde el 2007, 2008 a la fecha de hoy, la iglesia ha bautizado más de 2,000 miembros. ¿Y por qué la mayoría de la gente está ahí? ¿Por qué la mayoría? Usted puede ver los eventos de la iglesia también, la iglesia La Misión. Ayer tuvimos cosecha, y este ciclo entre los bautismos de ayer y los bautismos que se hicieron durante la semana en los hospitales, en algunas casas, porque la gente está enferma, llegamos casi a 100 bautismos. ¿Por qué la iglesia, de casi el 100% de los bautismos, casi la mayoría se queda?
¿Por qué? Porque con la estrategia se abre una puerta de entrada, pero se cierra la de salida. No hay tantas fugas. Obviamente hay gente que se va, sí se va. Al mismo Cristo se le fue. Se le fue. El Señor le dice: Señor, de los que me diste, uno se nos fue. Uno, el hijo de perdición. Uno, si de 12 al Señor se le perdió uno. A Pedro, vemos a Pablo también llorándole a Demas, llorándole a algunos discípulos que él había ganado. Por eso cuando Demas regresa, Pablo le dice: regresa Demas. Y Demas regresa, dice, a los deleites de Roma. Pero ¿por qué la mayoría de los discípulos de Pablo se quedaron con él? Porque Pablo discipuló y no solo los hizo creyentes. Por eso cuando vemos ahí en Tito, dice la Biblia que cuando llega a Macedonia, Pablo, cuando entra, dice, a Troas, cuando llegué a Troas, dice, se me abrió puerta grande en el evangelio. Recibió el pueblo la palabra, pero no hallé paz en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. O sea, la preocupación de Pablo era discipular a Tito. Por eso, si nosotros no tenemos un paje de armas, hermanos pastores que están aquí esta mañana, si usted no se dedica a discipular al pueblo, discipular al liderazgo, no va a tener crecimiento. Por eso, hermano, hay que romper con ciertas estructuras que a veces tenemos en la mente para que el crecimiento, para que la palabra de Cristo la podamos tomar, a ser discípulos y no solo creyentes. Tenemos que hacer discípulos. Entonces, implementa el crecimiento de la estrategia y se resume en algunos pasos la estrategia. Es discipular. Tenemos la visión, se acomodó en ciclos. Al inicio le llamamos engranes, que era la estrategia espiritual, el ciclo evangelístico, los grupos de amistad, eran los retiros, escuela de discipulado, reunión de líderes, excelencia en la estrategia. El ciclo, la estrategia espiritual y el ciclo evangelístico terminan con el día del amigo. Muchos lo hacen. Creo yo que la mayoría de las iglesias lo hacen. Pero de ahí se pierde todo, porque a esa gente que va a los días del amigo, la mayoría no hay una conexión a los grupos de amistad. Entonces se pierde ahí la visión. Y el próximo domingo que viene, ¿a dónde están las visitas? ¿Quién sabe? ¿Por qué? Porque no hay una secuencia y no hay una visión de retener a la gente. Y eso hace los grupos de amistad. El grupo de amistad retiene a la gente ahí. Ayer estábamos orando aquí por una muchacha que creo que está jugando para algo de la política. Y no le tengamos miedo, hermano, a ganarnos políticos, a ganarnos doctores, a ganar empresarios. No tengan miedo esa parte. El Señor le puede dar la victoria. Esa gente tiene igual de necesidad que el que anda en la calle pidiendo limosna. Esa gente que está ahí en la opulencia también tiene pecados, también tiene necesidad. Pero esa gente, ayer nuestra iglesia estaba bautizando. Yo estaba, mientras estaba el servicio, estaba mirando los bautismos, y algunos líderes que tenemos a cargo me están mandando la relación de la gente que nos ganamos en la red de célula que tenemos nosotros. Y me estaba gozando con ellos. Y ayer se bautizó un exalcalde de la ciudad de Mazatlán, que él al inicio, cuando se le invitó a la iglesia, él no quiso ir, pero sí quiso ir a un hogar, a una casa, por vergüenza, por la crítica, por el qué dirán, yo no sé. Pero llega ahí esa persona y durante algún tiempo se le estuvo predicando. Y esa semilla, hermano, de la palabra, tarde que temprano un día va a tener efecto. Pero porque esa persona hoy está profesando la fe, y es una persona que hoy estaba mirando ahí en el grupo que estaba dando su testimonio, y luego está diciendo: quiero abrir mi casa. Él asiste a una célula, pero estaba diciendo: quiero abrir mi casa porque ahora me tengo que ganar a mi familia. Un presidente de una ciudad
¿Por qué la gente está siendo alcanzada? Porque yo tengo al jefe de bomberos de la ciudad ahí en una célula. ¿Usted cree que el jefe de bomberos de la ciudad va a venir así nomás porque sí? No, ahí lo tengo de vecino, lo estoy evangelizando, le estoy hablando del Señor y me lo estoy ganando para Cristo, y un día se va a entregar. Yo tengo fe que un día se va a entregar. ¿Y cómo vamos a entrar a las bases de los bomberos? ¿Cómo estamos entrando a las cárceles? Por medio de la palabra en los hogares. Porque si no podemos nosotros alcanzar en la calle, podemos meternos a las casas y llevar las buenas nuevas de salvación ahí. Entonces no tenga miedo. Se le dio una estructura a esta visión. Tiene todo para crecer. Pero a veces le tenemos miedo a los retos, le tenemos miedo al crecimiento, le tenemos miedo al compromiso del trabajo, porque esto es trabajo. Esto es todos los días. Esto es reunión con los líderes todas las semanas. Cuando recién comenzamos la obra, porque hemos estado plantando obras alrededor de la ciudad, mi esposa me dijo un día, le dije, como al mes que empezamos la obra, éramos 6 al inicio. Cuando llegamos a 20, me dice mi esposa, porque le dije, vamos a iniciar la reunión de líderes el lunes. Y me dice, está bien, podemos hacer como una oración, pero ¿cuáles líderes si tú y yo somos los líderes? Bueno, si no empiezo a implementar la visión, ahorita probablemente la semilla no se ve. Probablemente ahorita nada más estoy arando la tierra y la estoy metiendo sobre ella. Pero un día esa tierra, esa semilla va a germinar y va a dar fruto. Y cuando menos pensé, a vuelta de 11 meses, ya había 7 líderes ahí sentados todos los lunes escuchando la visión de la iglesia. Todos los lunes. Hermano, no tenga miedo. Empiece con poquito, empiece con una semilla. Esa semilla se le va a multiplicar. Empiece con poco. Cuando menos piense, el Señor le va a dar la victoria. Y hoy el trabajo de las plantaciones de iglesia nuevas, le doy gracias al Señor por el obispo y por el liderazgo que está aquí. Que no tengan miedo de implementar algo que es efectivo, algo que es efectivo y que funciona. Y es algo bíblico, el ir y predicar a un hogar. Eso lo hace mucha gente. ¿Por qué cree que los que van de casa en casa ganan tanta gente? ¿Por qué cree que los que van tocando de puerta en puerta, ahí los tiene todos los días uno tocándole en la puerta? Porque son aferrados hasta que se meten y convierten a la gente y la disipulan. En la ciudad de Mazatlán, a nosotros nos sorprende que las convicciones de las iglesias del nombre de Jesús son poquita gente, 100 gentes, 300 gentes, 500 gentes, y las convenciones de ahí de la ciudad son pocas. Pero cuando ve la convención que hacen una vez al mes, los que van de puerta en puerta llenan el estadio de béisbol de la ciudad. Si esa gente con una doctrina equivocada, errada, una doctrina que nosotros sabemos porque nosotros creemos, hermano, y yo estoy seguro que tenemos la palabra profética más segura. La iglesia del nombre de Jesucristo tiene la verdad. Pero ¿por qué a veces batallamos para crecer si tenemos la verdad? ¿Por qué? Porque le tenemos muchas veces miedo al crecimiento. Yo no sé, no conozco los pastores de aquí. Si no me invitan nuevamente, ni modo, pero tristemente hay pastores que se ganan a la gente y ellos mismos las corren. Terminan corriendo a la gente. ¿Por qué? Por el miedo al crecimiento, porque esa persona está creciendo, porque abrió una célula y ganó almas. Por lo que sea, muchas veces se gana la gente, y lo peor del caso es que los hermanos no se van por algún problema de pecado, a veces se van porque el mismo liderazgo los corre. Aunque no griten amén. Entonces,
¿Por qué Cristo, después de que va, es entregado, es muerto en cuerpo? Porque dice la palabra que después de eso el Señor se les aparece 40 días después, discipulando todavía después de muerto en espíritu. Y nosotros a veces nos ganamos un alma, ya llegó a la iglesia y creemos que ya. No es todo eso, hermanos. Esto es de diario. El evangelio cuesta pasos, pesos y pesares. Cuesta, pero vale la pena pagar el precio. Hay un corito muy viejo que cantamos antes, que decimos: este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Sana a los enfermos, echa fuera a los demonios. ¿Cuántos lo creen? Y calma la tempestad. Y creemos en ese Cristo de poder, amén. Creemos en un avivamiento, amén. Pero nosotros, ¿qué estamos haciendo para que eso cause el avivamiento? Porque el avivamiento, hermano, esto en el culto, el derramamiento del Espíritu Santo, hermano, es una bendición, es algo glorioso, pero no lo es todo. El avivamiento aquí en Panamá se va a ver cuando el índice de violencia empiece a disminuir, porque la palabra entró a los hogares, cuando los policías sean menos corruptos, cuando el gobierno empiece a ser ganado por el poder de la palabra. El avivamiento se va a ver en las calles de Panamá en el nombre de Jesucristo. Pero se necesita una iglesia que lo crea. Se necesita una iglesia que abrace el crecimiento, que no le tenga miedo al cambio. Una iglesia, dice en Cantar de los Cantares, imponente como ejército en orden. Imponente. Y la clave principal de este asunto es que el pastor principal de la iglesia tome la visión. Esa es la clave fundamental, porque es la visión de la cabeza que va a correr por las barbas y hasta el borde de las vestiduras. Porque a veces vemos liderazgo que nos ha hablado de diferentes países diciendo: pastor, yo quiero entrar, yo ya le entendí, necesito abrir, pero a veces mi pastor no quiere. Se quedaron muy serios, hermanos. ¿Seguimos hablando o nos callamos? Es la clave principal. Ni siquiera intente comenzar una iglesia celular a menos que como pastor esté totalmente involucrado y crea en esto. Porque si usted no cree en esto, no va a funcionar. Si usted no toma las riendas, no va a funcionar. Va a pasar esto: va a ver los resultados, van a abrir células, va a crecer un poquito y luego va a cerrar, y luego va a decir: es que ya lo intenté y no funcionó. Entonces empieza a denigrar el crecimiento del trabajo en los hogares. Un pastor estaba creciendo, él se fue de tener como 60 personas, tenía como 28 años de pastor. Se fue cuando empezó a trabajar en los hogares. Él se fue rápido, 70, 120, 180, abrió 2 cultos porque el templo no era muy grande, y empezó a ver el crecimiento. Después el hermano dice: a mí me dio miedo, dice, porque los líderes, empecé a ver que había un liderazgo que tenía más capacidad que yo. Lo que nos platicaba el hermano José Hernández el primer día. Y dice: lo que hice fue empezar a bloquearlos y cerrar las células. Fue un error que yo cometí. Hermano, le dije: pero ya estaba creciendo. Por eso no dijo Cristo que mayores cosas haría la iglesia. ¿O no creemos que también el Señor tiene poder para engrandecer el reino en este tiempo?
¿Cuántos creen que el poder de Dios todavía está vigente? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, dijo Cristo, esas permanecen para siempre. Y si el pastor no se involucra en esto, va a batallar la iglesia, va a seguir, va a llegar a un tope y luego va a retroceder, va a llegar a un tope y luego va a retroceder. Eso pasa mucho, porque ya no hay un plan, hay una etapa que usted tiene que romper para seguir creciendo. Y a veces esa etapa la traemos muchas veces el liderazgo, como lo que yo le platicaba de aquella hermana que yo no la quería poner a dar célula porque la veía muy grande, muy viejita. Ya la veía en la vejez a la hermana. Y yo decía, esta hermana, ¿cómo le voy a echar una carga si ya está grande? Pero cuando la hermana me dice, hermano, ya invité gente, ya tengo ahí, cuando abrimos la célula después de 3 meses que me estuvo, dice y creí en ella, porque tenemos que creer en el liderazgo, hermano. Así como Cristo creyó en los discípulos que ellos tendrían autoridad, les delegó autoridad, gente que a lo mejor no tenía educación, gente que a lo mejor no tenía capacidad. A lo mejor estás en la misma posición, a lo mejor no tienes la capacidad tal vez de ganar cierto nivel de personas o cierto número de personas, pero no eres tú, es lo que Cristo quiere hacer contigo. Es Cristo. Y luego me acordé cuando la hermana llegué y tenía aquel gentío en la célula, una viejita de 68 años que tenía ese gentío en la célula. Me acordé de Caleb, cuando Caleb dice en 80 años, y Caleb le dijo a Josué le dijo, dame ese monte y con mis manos lo voy a derribar. Porque no es, hermano, la vejez, no es de que el cansancio, es si usted quiere seguir predicando la palabra del Señor. No son los años. El Señor nos puede dar la fuerza. Las personas necesitan entender el estado actual de su iglesia. O sea, si el pastor no entiende cuál es el estado actual, no hace un análisis de la iglesia, qué tanto ha crecido, cuáles son las metas mensuales, cuáles son las metas anuales, y no hace un recuento de los años anteriores, qué tanto ha crecido, va a seguir en lo mismo. Las empresas hacen un análisis qué tanto crecieron. El gobierno hace un análisis de qué tanto creció. ¿Usted cree, hermano, que el gobierno así se le ocurrió, así nomás porque sí? ¿Usted cree que las empresas solamente crecen así nomás porque sí? No. Muchos de ellos también, hay gente que la mayoría, pasa esto en México, la mayoría es que dan capacitaciones a las empresas de crecimiento, lo extraen del modelo Jetro de Moisés. De cuando Moisés empieza a caminar en el desierto y los problemas se le empiezan a venir, cómo estructuró el liderazgo Moisés para descansar. Pastores, tiene que empezar usted a creer en el liderazgo. Si usted no cree en el liderazgo no va a crecer. Pero si el liderazgo crece, hermano, también usted va a crecer y el reino de Dios va a seguir creciendo. Panamá tiene que seguir creciendo. La palabra del Señor no tiene límites. No tiene límites la palabra del Señor. Las personas necesitan ese cambio. ¿La iglesia están abiertos al cambio o no? Hágase esa pregunta. Miren, las iglesias han retomado cambios en algunas cosas. Por ejemplo, a lo mejor los que están más veteranos de tiempo atrás me van a entender. Yo soy de la generación que dejó la canica, lo que era la bolita, y agarró el celular, lo que era un papalote, lo que vuela, lo que volamos con un hilo, no sé cómo le llaman aquí. Si digo una palabra equivocada, allá afuera me corrigen. Y
Yo soy de esa generación que dejó la canica y el papalote, el trompo, lo dejó para agarrar el celular. Soy de esa generación. Soy de la generación que mi padre se había formado de que era el cajón del diablo la televisión. Y muchos pastores creían así. Cuando entró la guitarra eléctrica a las iglesias, muchos pastores satanizaban la guitarra eléctrica. Eso es del diablo, decían. No sé si alguno de los que están aquí o solamente pasó en México eso. Cuando metieron la batería, hubo gente que no quería ni entrar a la iglesia porque decían que el diablo se había metido ahí. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Y ahora mire, batería, nosotros en Mazatlán tenemos hasta congas, hay trompetas, hay guitarra, hay piano, hay sintetizadores, hay de todo, hermano. Y la iglesia ha cambiado en ciertas cosas, pero cuando le hablas del modelo, dejar el modelo tradicional de la cañita, de pescar a un hermano y luego correrlo, estamos como los que pescan con una caña, sacan el pescado, no les gusta y lo vuelven a tirar al agua. Cuando les hablas del trabajo, no quieren el cambio. Pero eso tiene que cambiar, hermano, también, porque el enemigo, hermano, busca estrategias, no solamente para destruirte a ti, para destruir a tus hijos y a tus generaciones. Pero ¿sabe qué? Que el Señor reprenda al diablo. Tenemos un Dios más poderoso que es de generaciones, y esta palabra, hermano, nos seguirá todos los días. Y esta palabra es para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos. Pero ¿por qué la iglesia? Yo recuerdo que mi padre metió el acordeón y la guitarra acústica nada más, porque la eléctrica era de los rockeros, era del diablo, y la batería ni mencionarse. Después entró la batería, pero solamente con la tarola, y le ponían un cencerro de vaca. Yo vivía en el pueblo. El cencerro es esa que le truena aquí con una. Entonces, cuando entró eso, muchos hermanos no querían ni entrar al culto, y el de la batería nomás le golpeaba despacito para que no se ofendieran los hermanos. Ahora los bateristas a veces no los podemos ni callar, ¿verdad? Y taca, 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 taca. Porque ha habido cambios, ha habido de crecimiento. Era una tarola, ahora son 2 tambores, ahora 3. Era un platillo, ahora son 10, 15 platillos. ¿Y por qué nosotros como pastores, como liderazgo, tenemos miedo al cambio de dejar la caña y agarrar la red? De dejar el arado. Antes la gente usaba las bestias y el arado solamente para arar la tierra. Yo vivo en una área de agricultura donde ahora los tractores, las maquinarias, son de 12 arados, de 12 discos, de 6 para allá y 6 para acá. Mientras uno va con la bestia arando, el tractor ya peinó todo el terreno. ¿Y por qué nosotros como iglesia no queremos ese crecimiento? Queremos seguir agarrando la semillita y haciendo a un lado la tierra y sembrarla poco a poquito. Ahora no, hay sistemas para la agricultura más eficiente. Le aseguro que el agricultor que andaba con un arado y caló el tractor, ya no vuelve a agarrar el burrito o el caballo para arar la tierra. Es lo mismo. Es lo mismo, hermano. El crecimiento es eficiente cuando lo sabemos usar. Muchas veces usted ya tiene el tractor, ya tiene los discos para arar la tierra más rápido, pero no sabe manejarlo. Hermano, enséñese un poquito. En la iglesia tiene que seguir creciendo. La iglesia tiene que seguir creciendo en oración, en estrategia, en crecimiento, en los hogares, que cada colonia tenga una célula, que cuando vayas pasando los hermanos te digan Dios te bendiga, y vayas en el carro y te topes otro hermano, Dios te bendiga. Qué bonito es eso, hermano.
que vas a una plaza y te topas hermanos de tu iglesia, que vas en la calle y te topas hermanos de la iglesia, que estás en el trabajo y te topas hermanos de la iglesia que están evangelizando a la gente. Ojalá algún día usted tenga el privilegio de ir a nuestra ciudad. En febrero tenemos un evento hermoso que le llamamos Emibi. Estoy tan engranado con el crecimiento en la iglesia que hasta para secarme el sudor traigo aquí. Y si usted se sube, hermano, con un líder, le va a platicar de crecimiento de la iglesia. Si una hermanita le da raite ahí a la iglesia, esa hermana le va a hablar del crecimiento de la iglesia. Si un joven, nosotros tenemos 72 células juveniles. Si un joven, si usted se sube con un joven, el joven le va a hablar del crecimiento y de la estrategia, porque tenemos una sola visión. Y a veces los hermanos andan por un rumbo, otros por otro y otros por otro. No, hermano, agarre las riendas, hermano, y solamente tenga una visión de crecimiento, y que toda la iglesia trabaje. Ponga a trabajar a la iglesia. Que toda la iglesia trabaje. Mi padre nos decía algo. Hijos, nos decía mi padre, estamos pequeños, ustedes no sean banqueros. No sean banqueros. Se usaba ese dicho entre pastores porque antes se usaban unas bancas en la iglesia que cabían hasta 10 gentes. Y había hermanos que ya tenían su lugar ahí en la banca. Algunos nada más iban a dormirse ahí a la iglesia. Y mi padre nos decía eso: no sean banqueros. Y eso es hasta en el fútbol. Los futbolistas que están en la banca es porque no juegan, no sirven. Y hay muchos hermanos en la iglesia que son banqueros, que solamente están ahí. Son los que más critican, son los que menos aportan, son los que critican al pastor. Se comen tacos al pastor que no tienen ni idea. Allá se usa mucho el taco, y decimos eso. Hay un taco que la carne le llaman al pastor, por si no me entendieron algunos hermanos. Y hay muchos hermanos que les gusta comer tacos al pastor. Pero hasta esos hermanos, ponga a trabajar, póngalos a hacer algo, presiónenlos para que la iglesia siga trabajando, que no haya nadie que no sirva en la iglesia, que todos trabajen y hagan algo, o que por lo menos todos estén conectados escuchando la palabra en las células. Pero que crezca la iglesia, no tenga miedo al cambio. Reúna a los miembros, muéstreles el crecimiento de los últimos años, haga un análisis, tómese un tiempo, un día, y vea la realidad de la iglesia cómo está. Si sigue con los mismos hermanos en la iglesia, los mismos 40, los mismos 50 de hace años, si sigue con las mismas láminas ahí en el techo y no le ha dado ni una pintadita, vea la realidad de su iglesia. Preocúpese, hermano, por el crecimiento. Preocúpese por seguir creciendo. Muéstreles el estado actual de cómo está creciendo en finanzas también. ¿Sabe lo que hace la estrategia de Jesús, hermano? Las finanzas dentro de la iglesia también crecen, porque es algo bíblico. Las células hacen a una iglesia más autónoma. A mí me dice usted, hermano, ¿y usted pide ofrenda en la iglesia? Claro. Si yo no enseño de la fidelidad a Dios, porque es un tema que le duele a la gente, el bolsillo. Si esa gente en lo poco no le fiel a Dios, ténganlo en cuenta que jamás esa gente va a ser una gente que sea un buen mayordomo en la iglesia. Porque si desde que entran a la iglesia no les enseñamos con sabiduría. Yo abro mi célula y el primer día doy la enseñanza de una introducción solamente a la importancia de la célula. Y al terminar el servicio yo les digo, hermanos, nuestra iglesia cree en la fidelidad de Dios, también en lo económico. Si alguno gusta dar una ofrenda, aquí está. Y desde el inicio la iglesia se hace más autónoma, porque hay también más finanzas dentro de la iglesia. Por eso, hermano, no tenga más miedo al cambio.
La iglesia crece en todas las áreas, va a crecer en estructura, va a crecer en crecimiento, los músicos van a crecer, va a ocupar más liderazgo, va a crecer el número. La iglesia se tiene que expandir. Qué hermoso sería que los templos crecieran como este, que se expandieran, que tuvieran parqueaderos, que la iglesia crezca. Muéstreles una visión. La oración debe ser el fundamento. Su iglesia no tiene que cambiar la identidad, no le tiene que cambiar el nombre, no le tiene que cambiar la doctrina. La doctrina es el fundamento, no le tiene que cambiar eso. Va a seguir predicando el nombre, amén. Va a seguir predicando que hay salvación en el nombre de Jesús, amén. Va a seguir predicando el bautismo, amén. Va a seguir predicando en contra de la idolatría, amén. Va a seguir predicando la doctrina del Señor, amén. Eso no lo tiene que cambiar, porque a veces choca eso. No, si meto esto va a cambiar todo. No, para llegar a ser una iglesia celular no tiene que cambiar el fundamento de la iglesia, pero sí el método de crecimiento. Eso sí tiene. ¿Qué hacer con los ministerios? Por ejemplo, ¿están orientados hacia las misiones, hacia el crecimiento, o encarrila este ministerio a los grupos celular? Hay un ministerio que se llama Misión Rescate, que habla de la asistencia social. Una vez al mes damos despensa a la gente necesitada. Una vez al mes los peluqueros de la iglesia cortan el cabello, los doctores van y hacen consulta médica, hasta los cerrajeros que sacan llave, regalan llaves a la gente en los campos, en las colonias. Vamos y nos metemos. Eso lo hacemos, pero con un propósito, no nomás así tirar la semilla. Los ministerios de oración dentro de los hospitales. El 7 de mayo de este año, esta próxima semana que viene, su servidor y otro hermano va a estar bautizando dentro de la cárcel. Tenemos 13 células dentro de la cárcel, con gente convicta que estuvo, a lo mejor que conoció del evangelio, a lo mejor que cometió un error, que a lo mejor está dentro de la cárcel y fueron alcanzados. Tenemos un ministerio carcelario, y dentro de las celdas de la cárcel se están dando las células con los libros de la iglesia. Y una vez al mes, hermano, vamos y hacemos un culto, y semana a semana se lleva la palabra. Y cada cierto ciclo la iglesia, no solamente en el templo, sino también en los hospitales y en las cárceles, están siendo bautizados en el nombre de Jesucristo la gente, porque tenemos que alcanzar toda la sociedad. Pero eso hace la palabra. No piense que todo debe de cambiar. Todos los programas que están dentro de la iglesia, a lo mejor mal enfocados, esos programas que de una noche a la mañana el pastor los hace, se le ocurrió un viernes en la noche y el domingo ya lo quiere hacer. Esos programas relámpagos, hermanos, no, tenga una estructura. Nosotros tenemos un crecimiento cada 4 meses, tenemos una estructura, y los cultos de hermanas tal vez lo hacemos con un enfoque, que cada mujer no llegue sola, sino que invite una visita. Y el culto de jóvenes, que los jóvenes no lleguen solos, que sea evangelístico, que lleve una visita también. Todo va enfocado al crecimiento. Eso no lo tiene que cambiar. Mi hermano Josué, que está a algunos 40 minutos de la ciudad, ayer fue el día del niño, y las escuelas le están enseñando otras cosas, y él tuvo su evento del día del niño, casi 200 niños recibiendo el evento. Pero son 200 en la iglesia. No, todavía no hay 200 niños, hay como unos 60 niños. Pero esos niños, si usted busca en el Facebook de nosotros, andan en las calles invitando a los niños de los vecinos para hacer su culto de niño dentro de la iglesia, en un programa de crecimiento. Y esos niños, ¿usted cree que llegaron solos al templo? No, esos niños tuvieron que ir sus papás a llevarlos, y sus papás están escuchando ahí la palabra del Señor.
tiene que buscar estrategias de crecimiento. Y la estrategia, hermano, de crecimiento de este programa, hermano, es efectiva en el nombre de Jesucristo. Es efectivo llevar la palabra de Dios a las casas. Esto funciona. Tome tiempo para investigar. Todos tenemos gran deseo de aprender de otras iglesias. Capacítese, escuche, retenga todo lo bueno. No crea que lo sabemos todo. Nosotros cada 3 meses el pastor nos da una capacitación de unas 2, 3 conferencias de motivación para refrescarnos la visión, para motivarnos. A veces lleva a aquel chaparrito que está ahí de lentes a que nos pegue una zarandeada también. ¿Por qué? Porque tenemos que continuamente repetirle. La visión se tiene que repetir en las tablas, en las puertas de tu casa, en los techos. Que en vez de que tengan ahí a Iron Man, Spider-Man, hermano, tenga un texto de la Biblia ahí en la pared. Mejor, en vez de tener alguna foto ahí de la abuelita, ponga un texto de la palabra del Señor Jesucristo ahí. Y que cuando entre a la casa, esa casa se esté predicando la palabra. Déselo fuerte al Señor. Necesita predecir y creer firmemente en el crecimiento. Que el resultado sea positivo. Que si no creció, por lo menos no retroceda. Que si no avanzó, ese ciclo no tuvo resultados. Ayer estábamos viendo el resultado con nuestro hermano Regino de algunas iglesias que están implementando el crecimiento. Iglesias que tenían años sin bautizar, bautizaban 1 por año, 2 por año, bautizando a los 4 meses 12, 13, 15, 22. Ahí está de testigo nuestro hermano Regino. Gente que se está metiendo, a lo mejor la primera vez no te funcionó, pero le vas a agarrar la segunda vez, y cuando menos pienses, hermano, esa visión se te va a aclarar y las puertas del cielo, hermano, se van a abrir para tu iglesia. Las puertas del cielo se van a abrir para tu casa. Las puertas del cielo se van a abrir para tu distrito. Las puertas del cielo se van a abrir para Panamá de una manera extraordinaria. Crea, tenga apoyo, tenga influencia. Ya no se junte con los hermanos negativos, hermanos que solamente están hablando del pastor, están hablando de las fallas de la iglesia. Ya no se junte con ellos. Una vez llegó una hermana de esas hermanas que son buenas para saber todo lo que pasa en la iglesia. Llegó la hermana con el pastor, en la puerta, estábamos desayunando ahí. Estaba tocando ahí. Y cuando le abre la puerta, ni siquiera lo saludó al pastor. Le dijo: pastor, le dijo, ya no aguanto, lo traigo aquí calientito. Era un mitote que traía. Aquí lo traigo casi por vomitarlo. Él dijo: hermana, venga para acá. Antes de que me platique, vamos a hacer una oración primero. Pues bueno, dice. Y le oró el pastor por ella, la ministró. Era un mitote que ella traía. Ella lo traía el mitote. Por eso, hermano, no se junte con gente negativa de que no se puede. No se junte con esos espías, como los espías que mandó Moisés con Josué y Caleb a decir: no podemos conquistar esta tierra. Hay gigantes, nos vemos como langostas pequeñas, nos van a comer estos gigantes, nos van a hacer pedazos. Nosotros no somos gente de guerra, somos gente de agricultores, somos gente que nomás trabaja, somos trabajadores, no somos gente capacitada. Y Josué y Caleb le dijo: tal vez tenga razón, pero yo tengo un poderoso de nuestro lado, que esos gigantes nos los podemos comer como pan. Júntense con esa gente que crea en el crecimiento, no con gente negativa, no con gente que solamente esté hablando. Tenga un buen saldo en su cuenta de relaciones. Haga relaciones de crecimiento en la iglesia. Empiece a marcar la pauta dentro de su barrio. Hasta se ve, hermano, en el crecimiento de la gente. El hermano que va a abrir su célula se preocupa de tener limpia la casa.
le pega una pintadita, aunque sea con cal ahí, le pega una acomodadita ahí, le pega una barrida ahí, pone el cafecito, aunque sea humildemente, hermano, pero tenga algo que ofrecerle, pero que se vea el crecimiento. Cuando menos piense, hermano, esa casa que se le estaba cayendo va a tener techo nuevo. Cuando menos piense, ese terreno que tenía va a tener algo más grande, en el nombre de Jesucristo. Pastor, crea en el crecimiento del Señor también. No todas las iglesias trabajan como clones. Estaba abriendo una obra en una ciudad y me dice, el primer domingo tuvimos 6 gentes. Abrí una célula esa semana. El segundo domingo tuvimos 13. Abrimos otra célula la semana y en el mes teníamos 20 almas. Duré como un mes y medio así. Y luego de 20 me fui a 40 y empecé a cosechar. Bautizamos 2 el primer cuatrimestre. Y un pastor en el segundo cuatrimestre, cuando hice el día del amigo, hermanos, con esas 8 gente, 10 gente que ya éramos bautizados, le estaba platicando al hermano que mi fe se rebasó. Porque yo dije, vamos a meter 10 por persona. Y los hermanos se me asustaron y me dijeron, 10, pastor, 10 tú, 10 tú, 10 tú, 10 tú. Y cuando dije, voy a prepararme para 100, para 120. En el templo le cabían alrededor de 160 sillas, pero rentamos, yo tenía 60, 70 sillas, renté otras 40, 50 sillas más. Y cuando las estábamos acomodando, una hermana me dijo, pastor, ¿y usted cree que se llene aquí? No son muchas sillas. Hermana, le dije, yo estoy viendo lleno aquí. Yo estoy viendo lleno aquí. Y ese día, hermano, metimos 168 personas. Nos pusimos a evangelizar en la calle, en las células, toda la gente de la célula. Fue un trabajo maratónico, estuvimos trayendo. Cuando menos pensamos, esa gente que ya estamos invitando, llegó al día del amigo. Y cuando nos rebasamos, los hermanos se tuvieron que parar y la gente parada recibiendo la palabra del Señor. Y un pastor que miró las fotos y miró lo que estábamos subiendo, llegó y me dijo el pastor, me dijo, hermano, me dijo, pastor, ¿sabe qué? Me dice, llévesela tranquilo, porque no está el Mazatlán. Y dije yo no voy a escuchar esa voz de este hermano. ¿Cómo me la voy a llevar tranquilo si hay necesidad de ganar gente? ¿Cómo lo voy a escuchar a él que tiene 20 años y no ha crecido? Hermano, no escuche las voces negativas, escuche la palabra, escuche gente positiva, escuche gente que va adelante, escuche gente que quiera crecer. Ore mejor por esa persona, pero no crea. En el grupo modelo es dirigido por el pastor de la iglesia. Yo le recomendaría a los pastores, antes de terminar, que el pastor abra su célula e identifique qué hermano en un momento de su vida sirvió a Dios o sirve de una u otra manera eventualmente. Abra la célula con ellos. Abra la célula con gente que ya tiene tiempo en el evangelio, que conoce doctrina. Meta unos 10, unos 15 ahí. Agarre los 3 meses y dele palabra, dele crecimiento. Enséñeles a crecer, enséñeles la importancia de ganar almas, la importancia del crecimiento. Y cuando llegue a fin de 3 meses, 4 meses del ciclo, a esos póngalos a trabajar. Abra unas 10 casas con ellos. Pero hermano, pues no tiene tanta capacidad, no tiene tantos amigos. Le aseguro, hermano, que si usted le revisa el Facebook a los hermanos,
tiene 500, tiene 1000 amigos, tiene 2000 amigos, tiene 3000 amigos. ¿Cómo que no tiene amigos para llevarlo a la célula? Si tiene miles en las redes sociales y todo el mundo le comenta. Eso es porque no queremos trabajar. Pero ¿sabe qué, hermano? Que sea tiempo preocupante en este tiempo. El diablo quiere ganar terreno a la iglesia, pero Cristo viene por su iglesia pronto. Así que no tenemos tiempo para descansar. No tenemos tiempo para descansar. Reúnalos. Haga grupos con ellos. Ponga gente que quiera trabajar, crea en ellos, obviamente que tengan testimonio. Mientras tanto, que vaya preparando a la iglesia, predicándole con valores celulares de crecimiento, de la semilla, de sembrar la palabra. El ministerio de los grupos debe ser enseñado y experimentado. Es mejor modelar, o sea, poner un modelo de crecimiento. Por ejemplo, yo no puedo decir de mi pastor, de mi hermano, decirle, oh, nos presiona y nos dice que hagamos y él no hace. Yo no puedo decir eso. ¿Por qué? Porque él siempre tiene una célula ahí. La reunión de líderes ahí está. El crecimiento de la iglesia, él va adelante. Y siempre les comentaba antier que un hermano le dijo: hermano, ¿por qué con tantas células, con tanto trabajo, con tanto viaje, sigue teniendo célula? Porque para que no se me olvide que tengo que seguir ganando almas. Así que el pastor tiene que tomar las riendas de ese arado. Ese timón de ese barco, el pastor tiene que agarrarlo. Si usted le va a entrar, hermano, el pastor tiene que estar al frente. La visión el Señor se la dé. Y yo oro por los pastores para que el pastor se meta, que esa visión se le aclare, que el Señor le dé entendimiento, le dé sabiduría para poder navegar en esas aguas. ¿Por qué? Porque esto es trabajo, hermano, pero aún en esas aguas, hermano, hay un banco de peces esperándole para que sean predicadas la palabra del Señor. Crezca. Recuerde que mientras esté desarrollando el prototipo, el pastor empieza predicando y enseñando en la iglesia sobre los valores de crecimiento también. No solamente les predique del fin del mundo, no les predique, está bien, creemos en los últimos tiempos, sí, pero también predíquele valores, predíquele crecimiento, predíquele ensancharse. Mientras progresa en la transición de esta iglesia, siga esas pautas creciendo. Concéntrese en el ministerio. No haga competencia solamente con los programas de la iglesia. No estamos aquí para competir tampoco. Que si la otra iglesia hizo, o que si el hermano metió más gente que yo. Recuerde que esto es como el fútbol. Algunos hermanos juegan aquí atrás en la defensa, otros en el centro, en el medio campo, otros meten el gol, pero a fin de cuentas todo el equipo gana. Si un alma se arrepiente y es bautizada, hay victoria en la iglesia. Hay victoria. Desarrolle un sistema de supervisión dentro de la iglesia. Pastores, yo les recomiendo que pastoree más al liderazgo que a la iglesia. El liderazgo le va a ayudar a pastorear la iglesia también. No tenga miedo del crecimiento. Si usted le mete una visión a la iglesia la va a agarrar en el nombre de Jesús. Y a veces tenemos ese miedo de delegar los pastores. Y delegan y luego le quitan. Y delegan y luego le quitan. Pero no tengan miedo, el Señor le va a dar la victoria. Establezca una misión, un sistema de capacitación. Haga nuevos líderes. Los discípulos primero eran 3, y luego fueron 12, y luego fueron 20, y luego fueron 70, y luego fueron 120. Así que, hermanos, no tengan miedo a capacitar la iglesia al crecimiento. ¿Cuánto tiempo tiene usted, pastor? 10 años más, 5 años más, 20 años más. Yo no sé cuánto tiempo le dé el Señor Jesucristo, pero aprovéchelo para marcar la pauta en esta Panamá, hermosa, preciosa, en este país, para que el Señor le dé victorias de crecimiento.
Medite en los principios. Los edificios captan nuestra atención. Quiero terminar con esto. Los edificios captan nuestra atención debido a su inmensidad y belleza. Ustedes tienen esta ciudad que, sin temor a equivocarme, yo creo que solamente la Ciudad de México, que es una de las más grandes del mundo, con casi 30 millones de habitantes, tiene esa hotelería que ustedes tienen aquí. Va corriendo y ves hoteles y hoteles y hoteles y hoteles y hoteles. Y se ve impresionante. Y todo el mundo vemos la estructura hermosa. Pero debido a esa inmensidad y belleza, nos impresiona. Pero la mayoría de nosotros no piensa, o piensa muy poco en sus cimientos. ¿Cómo se sostienen esos edificios? Usted está pensando cómo se va a sostener su iglesia, pastor. Está pensando en los cimientos antes del crecimiento. Yo me sorprendí, pero luego se me vino algo a la mente y dije: ¿qué plancha de cimientos no tendrán abajo esos hoteles para sostener? Ese es el liderazgo. Fortalezca el liderazgo para que su iglesia crezca de una manera preciosa, de una manera poderosa, de una manera que se marque la pauta, que diga: valió la pena pagar el precio por Cristo. Vale la pena pagar el precio, pastores. Si te vas a desgastar, desgástate por Cristo. Desgástate haciendo algo en el nombre de Jesús. Cierre sus ojos ahí donde está antes de entregar este lugar y piense cómo va a estructurar esos cimientos en su iglesia. ¿Cuál es la plancha de líderes que tiene ahí? ¿Qué está fallando? ¿Cuántas veces ha construido un liderazgo y se le ha caído? ¿Cuántas veces ha trabajado y pareciese ser que no valió la pena? Señor, yo te pido por Panamá, Señor Jesús, que tú bendigas, Señor, un cimiento poderoso. Que tú bendigas, Señor, un cimiento, Señor, que pueda sostener un crecimiento grande, Señor, no pequeño, porque tú no nos llamaste a cosas pequeñas, Señor. Tu palabra dice que multitudes se acercaban a ti, Señor. Tu palabra dice, Señor, que nos darías los confines de la tierra, pero no nos los vas a dar si no creemos, Señor, que tú estás metido en este asunto, que necesitamos ayuda, que necesitamos una estructura, Señor, en nuestros cimientos, en las raíces, porque el árbol no se sostiene para dar fruto si no hay raíces, Señor. Yo bendigo esta ciudad, bendigo a la iglesia pentecostal, Señor. Que tú seas, Señor, con ellos, que les aclares la visión, Señor, al pastorado, que ellos tomen el timón del barco, Señor, y se metan a navegar en estas aguas. Que ya no naveguen solamente en la orilla, Señor Jesucristo, sino que se metan mar adentro, que boguen mar adentro, Señor, porque hay peces, Señor, que quieren salvarse, Señor Jesús. Te pido por ellos, Señor, por la pastoral, Señor, de esta ciudad, Señor, de este distrito. Que tú les des fuerza, Señor, que cuando se sientan solos, porque en algún momento, Señor, va a tocar la soledad a la puerta de ellos, Señor,
Que sepan que tú estás ahí con ellos, Señor. Que sepan que tú eres, Señor Jesús, quien está abriendo caminos con ellos. Y que tú vas, Señor Jesucristo, creciendo, Señor, en ellos. Y que ellos mengüen, Señor, que hagan a un lado el orgullo, que hagan a un lado, Señor, tal vez algunas estructuras que no les han ayudado al crecimiento, y que metan, Señor Jesucristo, tu palabra hasta el último rincón de su pueblo y de su ciudad, en el nombre poderoso de Jesucristo. Yo te doy gracias, Señor, por esta iglesia. Te doy gracias por Panamá, Señor, y te doy gracias, Señor, por este pastoral, Señor Jesús. Dáselo fuerte al Señor. Dáselo fuerte, pastor. Si tú crees que para este tiempo el Señor te llamó, dáselo fuerte esta